Buenas tardes. Quiero comenzar esta exposición agradeciendo a la Fundación Gustavo Bueno la invitación que me ha hecho por tercer año consecutivo para que sencillamente exponga, en este año en concreto, qué pienso sobre la comunicación política y cómo lo voy a desarrollar, porque parece que este año es muy oportuno hablar de la comunicación política. Y además no solamente voy a hablar en general, sino que voy a impartir, por así decirlo, en diferentes fases, un curso de comunicación política que yo pienso que puede resultar muy útil a las personas que accedan a estos vídeos, ¿no? Y voy a comenzar en esta exposición o conferencia los mitos políticos y los estilos cognitivos. Vamos a ver. Un mito es un relato representativo que no está reñido con el logos, ¿no? No está reñido con la razón. Sencillamente no ofrece pruebas directas de aquello que afirma. Es decir, aquí no se trata de un juicio, un mito no es un juicio en el cual unos testigos aportan unas pruebas, otros las contrarias, y entonces se llega a decidir un determinado fallo. No. Sencillamente el mito cuenta algo, es un relato, pero no puede o no ofrece pruebas directas o evidencias de lo que está manteniendo, ¿no? Muy bien, pues Gustavo Bueno ha clasificado los mitos en tres clases, por así decirlo. Primero, los mitos luminosos, esclarecedores, como puede ser el mito de Platón. En segundo lugar, los mitos oscurantistas o confusionarios, que es de los que me voy a ocupar aquí en esta primera exposición. Y en tercer lugar, los mitos ambiguos o claroscuros, de los cuales no tengo tiempo para exponerlos, ¿no? Entonces, mitos políticos. Gustavo Bueno dice que en el siglo XX fundamentalmente ha habido tres mitos políticos. En primer lugar, el mito de la hermandad de la clase obrera, cuya manifestación política ha sido el comunismo, y en concreto dentro de la Unión Soviética, luego después en China y en otros países, ¿no? Dentro de la Unión Soviética este mito cayó, y podemos decir que ha durado de 1917 a 1989, ¿no? También con la caída del muro de Berlín. Los millones de muertos que ha causado este mito están documentados cada vez en más libros que incesantemente aparecen. Es decir, ha sido un gran relato, por así decirlo, cuyas consecuencias han sido nefastas para la historia de la humanidad. En segundo lugar tenemos el mito de la raza aria. Ha durado menos, de 1933 a 1945, pero en cuanto al número de muertos ha sido también, cada vez se están cuantificando mejor, pero hay que reconocer que este mito ha sido tan destructivo para la historia del mundo porque desencadenó la Segunda Guerra Mundial con Hitler, ¿no? Y la manifestación política fue el nacionalsocialismo, y desde luego podemos llevarnos las manos a la cabeza cómo en 12 años se pudo originar una catástrofe de esas dimensiones. Y el tercer mito, y muy importante, que muchos olvidan, es el mito de la cultura. Gustavo Bueno sí que ha estado alerta para escribir sobre él y para llamar la atención sobre este mito. Es en el que ahora están naciones en el mundo y sobre todo Europa. Porque es el mito de los nacionalismos y en concreto personificado en lo que se llama la Europa de los pueblos, enfrentada a la Europa de las naciones canónicas. Y esto en la misma Europa no está suficientemente aclarado. Y claro, son problemas que van a ir surgiendo y cada vez más con más fuerza, ¿no? Y no solamente en Europa, sino en otras partes del mundo, como luego voy a detallar, ¿no? Genocidios que ha causado este mito. Bueno, genocidio no, pero la guerra de Yugoslavia, por ejemplo, es un ejemplo es claro de a dónde ha llegado este mito, ¿no? Y luego tenemos, sobre todo, el genocidio de los Tutsis a manos de los Hutus en Ruanda-Burundi, ¿no? Hay otros mitos oscurantistas secundarios, por ejemplo, el mito de la unidad de la izquierda, cuando realmente tiene generaciones distintas, y el mito de la derecha, que también tiene modalidades o modulaciones diversas y llamativas, ¿no?
Aquí tenemos, por ejemplo, la portada del libro de Gustavo Bueno, El mito de la izquierda, que yo lo recomiendo muchísimo porque, diríamos, tiene una capacidad para hacer las taxonomías, Gustavo Bueno, y luego moverlas, o sea, convertirlo esto en un texto tan vivo como puede ser el mito de la izquierda, que yo lo recomiendo muchísimo porque aclaran las ideas hasta límites extraordinarios, ¿no? También ha escrito El mito de la derecha, que para quien desee saber qué es la derecha, sus orígenes y sobre todo para conocer el siglo XIX, recomiendo también este libro de Gustavo Bueno, que ilustra más que bastantes libros de historia sobre el siglo XIX, ¿no? Y tenemos El mito de la cultura, que también fue anterior a estos dos que he puesto, pero que es muy esclarecedor. Y dentro del mito de la cultura, pues tendríamos, como he dicho anteriormente, el genocidio de Ruanda-Burundi, que ha sido llevado al cine con la película Hotel Ruanda, ¿no? O los mitos del nacionalismo vasco, de la guerra civil a la secesión de José Díaz Herrera. Hay cada vez más literatura sobre este mito, ¿no? Sobre el mito de la cultura personificado en otros mitos, ¿no? En otros submitos, vamos a llamarlos así. Y en segundo lugar, lo que quiero poner diríamos, en conexión con estos mitos políticos son los estilos cognitivos. Personalmente, de una manera, si se quiere, humilde, creo que va a ser la aportación fundamental que voy a hacer en esta conferencia, es unir los mitos políticos y los estilos cognitivos. Y que, pues sencillamente, quienes han creído en esos mitos, en el mito, o quienes creen todavía en estos tres mitos, pues resulta que tienen una manera de pensar y de expresarse y de actuar que otros autores ya lo han acuñado como estilos cognitivos. ¿Y qué son los estilos cognitivos? Pues son modos característicos según los cuales un individuo estructura sus creencias, sus valores, sus actitudes hacia el mundo. Y además son los modos que tiene de procesar la información que le viene de fuera. Vuelvo a repetir. Los estilos cognitivos son modos de estructurar una persona, sus valores, sus creencias, sus actitudes hacia el mundo. Y además los modos de procesar y responder a la información que le llega. Entonces, ¿cuáles son estos estilos cognitivos? Pues, diríamos, no como un truco mnemotécnico, sino porque es la verdad, ¿no? Se han dado en los años 0, 1950, el autoritarismo de Theodor Adorno y su equipo. En 1960 el dogmatismo de Milton Rockis, un paso muy importante también, y en 1970 el maquiavelismo de Richard Christie y Florence Giles. Vamos a empezar con la personalidad autoritaria de Theodor Adorno. Y es una cosa muy curiosa, es decir, Theodor Adorno tuvo que huir de Austria con la llegada del nazismo, se desplazó a Estados Unidos, trabajó, por cierto, muy bien con el célebre Frank Stanton, que era el vicepresidente de la Columbia Broadcasting System y director del servicio de investigación, una persona muy apasionada por la investigación, siempre, por así decirlo, no creía en las palabras de las personas, únicamente se fiaba de los datos. En esto se adelantó a otras series de televisión que luego hemos visto, por ejemplo, me estoy acordando del Dr. House, no se fiaba para nada de las palabras de sus pacientes y se atenía a las pruebas. O por ejemplo, en CSI Las Vegas, Grison se atenía fundamentalmente a las pruebas, ¿no? Bien, pues resulta que Theodor Adorno, al llegar a Estados Unidos, se encuentra con personas que mentalmente le hacían recordar mucho los nacionalsocialistas que había visto él en Austria y en Alemania. Y entonces, claro, esto para él, cómo dentro de una democracia como la estadounidense podía haber personas que se pareciesen tanto a los nacionalsocialistas mentalmente, incluso verbalmente. Y entonces se dispuso a investigarlo. Y desde luego los estudios son importantes y la obra voluminosa, ¿no? Según Theodor Adorno, las características del autoritarismo son las siguientes. En primer lugar, el convencionalismo. Es decir, consiste en una adhesión rígida a los valores de la clase media, pero sobre todo en los valores que estén de moda en un momento determinado.
Esto sí que conviene decirlo, no solamente de la clase media. En un momento concreto resulta que pueden ser unos valores, diríamos que incluso flojos, tan flojos y que llegan a ser incluso cuestiones de gusto. Esto lo descubrirá después Milton Rockis, y se adhieren, sobre todo la fuerza está en adherirse rígidamente. En segundo lugar, la sumisión autoritaria, es decir, eso de que únicamente los jefes autoritarios son autoritarios, no. Los jefes autoritarios solo pueden serlo porque tienen unos subordinados a los cuales les gusta el autoritarismo, es decir, la sumisión a la autoridad. ¿Y por qué? Pues porque tienen idealizadas a las personas que gozan de poder en un momento determinado. Les gusta ser seguidores, sencillamente. En tercer lugar, tendríamos la hostilidad hacia quienes violan las normas sociales. Típico de los autoritarios es que quien cometa cualquier tipo de infracción, y sobre todo si son emigrantes, desde luego enseguida los autoritarios entran en acción. ¿Por qué? Porque les parece que se está perdiendo las normas o los fundamentos del país en el que ellos han nacido o al cual han emigrado, que les ha hecho prosperar, etc. Y entonces se revuelven con una gran fuerza contra cualquier ruptura de las normas, ¿no? En cuarto lugar, es la oposición a la subjetividad, a lo imaginativo, a lo estético, a lo afectivo. Pues precisamente, ¿por qué? Porque ahí está la creatividad, ahí está el individualismo, pero es que a los autoritarios no les gusta ser individuales, les gusta ser seguidores, no les gusta ser una fuente de creatividad ellos en sí mismos, no, ellos prefieren vivir a golpe de consigna, ¿no? Y claro, esto es lo más curioso del caso, pero precisamente, o sea, tiene una oposición a la subjetividad, a pensar por su cuenta, etcétera, pero luego ya vamos a ver la característica siguiente, es la superstición y el estereotipo. Parece mentira, ¿no? Es decir, si yo decido no creer, o sea, o no crear ideas propias, pues automáticamente me tengo que hacer con las de los demás. Y resulta que hay, extrañamente, una tendencia entre los autoritarios muy grande a la superstición, al estereotipo, a la determinación mística del individuo, a la suerte, al destino, etc. Por ejemplo, Hitler, pues aconsejado al parecer por su asesor áulico, por su adivino, decidió invadir la Unión Soviética en 1941, exactamente el mismo día, 12 de junio, en que Napoleón lo había hecho en 1812. Pero bueno, una persona racional, ¿por qué no sacó las consecuencias de la derrota de Napoleón? Es decir, es que no contaba con el general invierno, no se daba cuenta de cómo era la Unión Soviética. Pues no, adelante, la creencia, diríamos, en la superstición, en el sentido de la propia omnipotencia, ¿no? La siguiente nota es la preocupación con la fuerza, el poder y la dureza. Pues claro, es decir, si alguien viola las normas sociales, automáticamente pues resulta que se tiene que atener a las consecuencias. Entonces hay una relación, sobre todo, de una persona que domina y las otras tienen que obedecer. Una persona son los fuertes, otra persona son los débiles, unos son los líderes, otros son los seguidores, y así sucesivamente, ¿no? Y además les gusta mucho las personas que tienen poder, que incluso se saltan en determinados casos las normas porque se creen superiores a las normas. Muy importante, un cinismo destructivo hacia la naturaleza humana. Y esto Milton Rockis se lo va a poner también de manifiesto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que llega un momento que los autoritarios deshumanizan a las personas, porque es el primer paso para automáticamente poder eliminarlas o meterles a la cárcel, o aislarlas socialmente. Es decir, toda una serie de procedimientos para que las personas no sean, para que los individuos no sean personas, sino que sean sencillamente números en una sociedad, ¿no? Y otra característica también de los autoritarios es la proyectividad, es decir, es en lugar de centrarse en ellos mismos y ver dónde pueden estar los fallos en un momento concreto, tienden a proyectar sobre los demás los hechos cuya explicación no se les alcanza. Esto es lo típico de los autoritarios, ¿no?
Entonces, podemos hacer la siguiente prueba que yo, por ejemplo, en clase la puedo hacer en una exposición, pero no la puedo hacer aquí, porque estos vídeos van a ser colgados en internet y entonces tendríamos problemas de derechos de autor, ¿no?, de reproducción. Pero yo recomiendo la siguiente película, la película American History X de 1998, para ver las características de las personas autoritarias, pero ya, diríamos, en nuestro tiempo actual, no ya en tiempos de los nacionalsocialistas, no en 1950, no, mucho más cerca, ¿no? Entonces el protagonista de esta película, que es Derek Vineyard, al cual interpreta el actor Edward Norton, y por cierto muy bien, sale de su casa por la noche y dispara a unos afroamericanos que están robando su coche y acaba pisando en la cabeza de uno contra el bordillo. Entonces ahí vemos claramente la preocupación por la fuerza y la hostilidad hacia quienes violan las normas sociales. En esta escena lo podemos ver, ¿no? Más adelante logra reunir a un grupo de seguidores, los arenga y acaba tapándose la cara con unas medias, acaba llevándoles a invadir un supermercado que regentan unos asiáticos, ¿no? Bueno, pues ahí vemos que es la sumisión autoritaria de sus seguidores, la preocupación por la fuerza y el poder hacia quienes violan las normas sociales y el cinismo destructivo hacia la naturaleza humana. Ahí él lanza un gran discurso lleno de odio contra los emigrantes. ¿Por qué? Porque dicen que están acabando de una forma ilegal con todo lo que es Norteamérica. Y además, es que lo que tienen los autoritarios es que a veces son muy buenos oradores y saben alejar a las multitudes, y entonces llegan y las palabras tienden a convertirlas en acción, no son para la reflexión, no. Después del discurso viene la acción. También hay una escena en la cual la madre de este chico, que está viuda, invita a comer a su novio, que es judío, ¿no? Y entonces en la conversación surge un hecho histórico, de cómo unos policías de Los Ángeles pues golpearon a un afroamericano al cual habían sorprendido en una falta, ¿no? Entonces Derek Vineyard justifica la acción policíaca, lo que se llama la brutalidad policial, y empieza a perorar: si antes era contra los emigrantes, ahora es contra los negros. Dice que el colectivo negro es inferior, está sobreprotegido y que es el que fundamentalmente llena las cárceles en Estados Unidos, ¿no? Entonces el novio de su madre le replica y le extraña esas ideas y le dice que qué pasa, que eso que le recuerda también cómo los judíos han sido perseguidos a través de la historia. Bueno, pues él perora también contra los judíos, y además su hermana, que diríamos quiere oponerse a sus ideas, él no tiene ningún inconveniente en taparle la boca con un filete para que no hable, y luego ataca a su madre por haberse mezclado con ese judío, y llega a decir una serie de barbaridades, de manera que el novio pues se marcha avergonzado, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos que él es una preocupación por la fuerza, una hostilidad hacia quienes violan las normas sociales y un cinismo destructivo hacia la naturaleza humana, ¿no? Bueno, pues en esta película, pero se pueden ver bastantes más películas sobre el autoritarismo, y esto, cada uno de ustedes que vean estos vídeos pues puede buscar otras películas para ilustrarlo, ¿no? La segunda con la que se puede ilustrar es con 12 hombres sin piedad. 12 hombres sin piedad ha sido llevada al cine ya 3 veces, y que yo sepa, por lo menos en España, una al teatro, ¿no? En primer lugar, en 1956, la película 12 hombres sin piedad, que venía de ser una obra de teatro. En segundo lugar, tenemos en España en 1973, en Estudio 1, una 12 hombres sin piedad, obra de teatro que ha sido comercializada, es decir, ha sido vendida en el formato de DVD. Luego, en 1997,
ya fue llevada al cine, que es esta que aquí muestro la carátula, en color, y además variaron bastantes cosas del contenido, no solamente de los personajes que el director William Friedkin introdujo, sino también del contenido del guión, ¿no? Pues bien, hay un personaje que lleva un casquete, un afroamericano llamado Milkety Williamson, que prácticamente también es una mentalidad autoritaria, ¿no? Tiene una intervención muy parecida a la de Edward Norton, ¿no? En la película que he citado anteriormente, en American History X. Él, durante toda la obra, se muestra contrario a quienes no son afroamericanos, es decir, si son negros pero no afroamericanos como él quiere, los desprecia, los llama teotón. Luego también desprecia, es el cinismo destructivo hacia la naturaleza humana, desprecia al jurado más viejo, el número 9, que es interpretado por el célebre actor Hume Cronyn, y finalmente reproduce casi de una manera literal el discurso de Edward Norton contra los emigrantes, sobre todo contra los hispanos. Entonces, ¿qué características tiene Milkety Williamson? Que no es blanco, que es negro, pero sin embargo es autoritario también. Pues preocupación por la fuerza, hostilidad hacia quienes violan las normas sociales, cinismo destructivo hacia la naturaleza humana. Como vemos, el autoritarismo sigue y sigue de una manera muy presente en muchas personas, ¿no? Vamos con el dogmatismo. El dogmatismo es de 1960, es decir, sale el célebre libro de Open and Closed Mind, la mente abierta y cerrada, de Milton Rockins. Estamos de 1950 a 1960, son años de Guerra Fría, y entonces resulta que este señor, Milton Rockins, pues se había dado cuenta de lo siguiente, voy a decir, ¿no? Él cree que hay que ampliar mucho el campo, de manera que hay que pasar del estudio del autoritarismo de derechas al estudio del autoritarismo en general. Para él, el autoritarismo se da en todos los sectores, en todos los partidos, se da en el mundo académico, se da en el mundo religioso, se da en el mundo artístico. Es decir, el autoritarismo no es únicamente de derechas, no. Para él está en todo el espectro, no solamente político, también religioso, también artístico, también académico, y así podríamos seguir, ¿no? Luego amplía mucho el campo. Luego él pasa del estudio de la intolerancia de derechas al estudio de la intolerancia en general. ¿Por qué? Porque se había dado cuenta de que esto, durante la Guerra Fría, lo que se llamaba el telón de acero eran también regímenes autoritarios, ¿no? Países autoritarios. Entonces eso había que tenerlo en cuenta, ¿no? Lo que diríamos, la aportación fundamental de Milton Rockins es que él necesitaba analizar las semejanzas estructurales entre la manera de creer y la manera de conocer. Es decir, él daba más importancia a la estructura que al contenido, daba más importancia a la manera en que las personas razonan que aquello sobre lo que razonan, a la manera en que las personas creen de aquello sobre lo que versan sus creencias, ¿no? Y entonces luego el tercer paso que da, muy importante, el cuarto paso, por así decirlo, es él pasa del estudio de las creencias al estudio de los sistemas de creencias, no creencias. Y esto va a tener mucha importancia. Solo voy a decirlo, porque ahora tenemos que hacer una especie de rodeo, ¿no? Hasta llegar otra vez al dogmatismo. Pero lo que él explica nos recuerda inmediatamente, por ejemplo, al hecho de los conversos, ¿no? Al hecho de los conversos. Pero también nos retrocede, o sea, nos trae al presente para explicar determinados fenómenos políticos que se han dado en Europa, en concreto, ¿no? Como, por ejemplo, en lo que se llaman cinturones rojos de las ciudades francesas, votaban al Partido Comunista durante años y años, hasta que llegó un momento en que llegaron los emigrantes, el Partido Comunista no supo dar una respuesta que fuera satisfactoria para sus votantes, y los votantes del Partido Comunista se pasaron a votar al Frente Nacional. Diríamos, las tesis que defendía
Milton Rockis, desde luego se han hecho realidad en algunos casos y muy importantes, ¿no? Pero vamos a ver, el sistema de creencias no creencias. Para él, para Milton Rockis, una creencia es cualquier proposición simple, consciente o inconsciente, inferida de lo que una persona dice o hace. Y además, y esto no es que lo definido entra dentro de la definición, no, como nota añadida es que normalmente suele ir precedida por el sintagma yo creo. Yo creo tal cosa, yo creo tal otra. Entonces él distingue diferentes tipos, 5 tipos de creencias. En primer lugar están las creencias tipo A. Son primitivas con 100% de consenso. ¿Qué quiere decir? Pues si dice, hoy es de día, yo me llamo Conrado, estamos en tal localidad, bueno, pues esa es constancia diríamos del tiempo, constancia de la persona, constancia de las cosas. A eso se le llama 100%, o sea, creencias de 100% de consenso. Pero, ¿qué pasa? Que si a una persona le niegan, por ejemplo, la identidad, o le confunden, etcétera, esta persona lo pasa fatal. Recuerden ustedes lo que ocurría con la película de Alfred Hitchcock, con La muerte en los talones. El personaje interpretado por Cary Grant lo pasaba fatal y se veía víctima de unas persecuciones, tanto por parte, por así decirlo, de los delincuentes, como de la policía, que era lo que por otra parte daba gracia a la película, y que además es uno de los temas que más le gustaba a Alfred Hitchcock, es decir, cuando te niegan aquello que tú eres, ¿no? Bien, en segundo lugar tenemos un tipo de creencia muy interesante, que son las creencias primitivas con nulo consenso. Max Scheler, el filósofo Max Scheler, lo llamaba Grundgefühl, el sentimiento fundamental de la existencia, y eso es típico de una persona, que a lo mejor no es de otra. Hay personas que, por ejemplo, tienen mucha fama externa y sin embargo interiormente se sienten muy desgraciadas, y hay personas que los demás piensan que son unos infelices y a lo mejor son personas enormemente felices, ¿no? Entonces se refieren a aspectos globales sobre el mundo, sobre otras personas, sobre el propio sujeto, que a lo mejor no coincide para nada con las personas con las que está conviviendo toda la vida. Es decir, un hombre casado a lo mejor tiene un sentimiento fundamental de la existencia enteramente distinto al de su mujer, y la mujer enteramente distinto a él. Sin embargo, pueden estar conviviendo, pero el sentimiento fundamental de la vida puede ser muy distinto, ¿no? Estas creencias primitivas de nulo consenso, Erich Berne las llamaba posiciones vitales, y él distinguía las siguientes: 3 basadas en los sentimientos, y luego sus estudiantes añadieron, o sea, sus seguidores añadieron una cuarta. En primer lugar, yo estoy mal, tú estás bien. Hay personas que tienen, ya desde muy pequeños, tienen ese sentimiento de depresión. Yo estoy mal y los demás están muy bien, o bien. Bueno, pues esto, a ver, porque es un sentimiento, ¿no? En segundo lugar, hay otras personas que dicen, yo estoy bien y tú estás mal. Esa es la postura arrogante, Aquí está todo el terreno de la arrogancia. En tercer lugar, hay personas que piensan, yo estoy mal y el otro también está mal. Esto es la postura de la posición de la desesperación. Y finalmente hay personas que piensan, yo estoy bien, tú estás bien, y entonces la autoridad es muy valiosa, o sencillamente la autoridad está para corroborarte lo que tú ya piensas de una manera equivocada, o para inducirte una serie de creencias que son erróneas y diríamos que te pueden llevar a la catástrofe, ¿no? Entonces, no es lo mismo acudir a la autoridad para que te dé información de una manera positiva que acudir a la autoridad para asegurarte de que algo es falso. Es que es enteramente distinto, porque en el segundo caso estás tomando una actitud defensiva frente a algo que puede llegar a plantearte el cambio de determinadas creencias, ¿no? En la dimensión central periférica, lo que cuenta no es tanto el contenido, sino la forma que tienen de orientarse hacia la autoridad personas con creencias, por ejemplo, ideológicas, religiosas o políticas enteramente diferentes. Sí, en cuanto al contenido, claro que difieren. Pero en cuanto a la estructura mental, y aquí está el mérito de Milton Rockis, no. Además, tienen la misma forma de estructurar. Él se estaba fijando en los diferentes
en las diferentes opciones de los partidos políticos, en el mundo académico, en el mundo del espectáculo, en el literario, en todo, pues se daba cuenta de que mantienen la misma forma de establecer una conexión íntima entre la forma de aceptar y rechazar a la gente y la forma de aceptar o rechazar las ideas que vienen de la autoridad. Utilizan el mismo lenguaje. Entonces, la región periférica está ocupada por las creencias derivadas e inconsecuentes. Lo que más cuenta son las conexiones entre ellas y sus relaciones con las creencias de otras regiones. Pero bueno, se me olvidaba decir, voy a dar marcha atrás aquí, que lo típico de la región, diríamos, intermedia de las creencias y de los dogmáticos es que tengan las ideas que tengan en política, en religión, rechazan de la misma forma o aceptan de la misma forma, aceptan de la misma manera, Y claro, eso tiene una importancia muy grande, porque si ya hemos dicho que son susceptibles de persuasión, aquí es donde surge todo el fenómeno de los conversos, o esos cambios políticos a los cuales antes me he referido, en concreto a Francia, pero podemos verlo en otros países de una forma muy clara, ¿no? Y luego, en la dimensión de perspectiva temporal, resulta que los dogmáticos, hay unos que están más bien orientados hacia el pasado, creen que lo único que merece la pena es lo que ha ocurrido en el pasado y que todo lo que estamos viviendo es una decadencia. Hay otros que se orientan hacia el presente, su célebre frase es: ¿cuándo hemos vivido como hoy? Es decir, el pasado ha sido superado, el futuro nadie le conoce, y entonces centrémonos en el presente. Tiene una concepción dogmática sobre el presente y a vivir, que son 2 días, todas estas cuestiones. Pero hay otros que tienen una concepción dogmática sobre el futuro y que, pues sencillamente, que se orientan y piensan que tanto el pasado como el presente no merece mucho la pena, que lo único que merece la pena es aquello que no conocemos, ¿no? A esto se le suele llamar en política progresista, pero esto hay que reconocer que incluso dentro de los progresistas también hay dogmáticos extraordinarios, ¿no? Pero extraordinariamente poco inteligentes en ocasiones, ¿no? Bien, pues voy a poner una práctica sobre el dogmatismo, y yo se lo recomiendo a ustedes, y además tiene también enjundia. Por supuesto, sobre el autoritarismo, aparte de las 2 películas que yo he puesto, hay que ver la de películas sobre la guerra mundial o sobre los nacionalsocialistas, que ustedes pueden encontrar muchísimas. Lo que ocurre es que, claro, una cosa es el nacionalsocialismo y otra cosa es el autoritarismo tal como lo estamos estudiando. Tendrían que ser películas que, siendo actuales, demuestren que hay una mentalidad autoritaria, ¿no? Bien, sobre el dogmatismo, lo que yo escojo, por ejemplo, el caso de Mikhail Koltsov. Mikhail Koltsov era el periodista más célebre de la Unión Soviética, enormemente inteligente. Stalin le mandó a que cubriera la guerra de España, y entonces todos los días enviaba una crónica a la Unión Soviética informando sobre la guerra de España, en la cual se implicó de verdad, ¿no? Y además Stalin le tenía como un hombre de su entera confianza, ¿no? Como un informador de tipo personal. Koltsov ejerció una gran influencia en el Partido Comunista Español durante el tiempo que estuvo en España, ¿no? Y hay que decirlo, fue el planificador intelectual de las matanzas de Paracuellos de Jarama en noviembre de 1936. Es decir, todas las culpas que se le han echado a determinados españoles como responsables últimos de todo el exterminio que hubo de personas en noviembre de 1936 en Paracuellos de Jarama, es inexplicable sin la acción y sin los escritos de Mikhail Koltsov. Entonces, aquí tiene el Diario de la Guerra Española, este libro tan célebre. Esta es la editorial Acal, que es la edición que yo voy a utilizar, pero luego ven que ha salido también en Planeta, en Blacklist, Diario de la Guerra Española. Es decir, es un libro que todavía se mantiene vivo, ¿no? Pero vamos a ver, en una página, para que vean lo marcadas que tienen los dogmáticos, en este caso de izquierdas, lo marcadas que tienen las fronteras entre el sistema de creencias y el sistema de no creencias, sería el siguiente. Al Comité Central llegó un camarada de guardia en la cárcel. Cuenta, 2 puntos.
En la cárcel modelo permanecen hacinados cerca de 2000 fascistas presos. Por la tarde los cabecillas organizaron una quema colectiva de los colchones. Las posibilidades de fuga de los presos eran mínimas. Sus intenciones al provocar el incendio era exasperar a las fácilmente excitables masas madrileñas, producir desórdenes callejeros y mostrar al país y al extranjero que el gobierno no domina la situación en la capital. Bueno, pues aquí vemos ya cómo empieza él a lanzar estas crónicas y a explicar la realidad tal cual él la entiende. En otra página dice: hay que limpiar la ciudad, echar a unos 30.000 fascistas, fusilar por lo menos a unos 1.000 bandidos, evacuar a los detenidos, cerrar las tabernas y las guaridas. Ya va subiendo, ya no se trata únicamente de decir que están en la cárcel, sino que habla de fusilar. El 1 de noviembre, fíjense, ya dice: el general Varela anunció que el ejército fascista ataca a Madrid con 5 columnas, por la carretera de Extremadura, por la de Toledo, desde Ávila, Guadarrama y por Sigüenza, Guadalajara. La quinta columna son los fascistas que permanecen en la capital clandestinamente. Varela invita a los corresponsales extranjeros a participar en la entrada solemne en el Madrid conquistado. Bueno, pues aquí ya vamos viendo que ya da forma, incluso con palabras del general Varela, a todas estas personas que él llama fascistas y que están en Madrid, son los quintacolumnistas. Más adelante dice: en las cárceles de Madrid permanecen 8.000 fascistas, 3.000 de ellos son oficiales en activos o en la reserva. Si el enemigo entra en la ciudad o estalla una insurrección, tendrá que una columna de oficiales formada y cualificada. Hay que sacar inmediatamente estos cuadros de la ciudad, aunque sea a pie, por etapas. Dice: pero eso no preocupa a nadie. Pues sí que preocupó, porque luego se produjeron los fusilamientos de Paracuello de Jarama, ¿no? Más adelante: 8.000 fascistas permanecen en las cárceles de Madrid. Ellos hablan abiertamente de su próxima liberación. El personal de prisiones ya les hace la pelota. Ellas ahora mismo y sin dificultad podrían ir saliendo de la cárcel e ir cada uno por su lado, pero lo consideran inoportuno, porque la calle es para ellos peligrosa. Y bueno, pues ya dice: no hace falta evacuar a los 8.000, dicen en la página 206. Allí hay muchos registorios y gente inofensiva. Hay que seleccionar los elementos más nocivos y enviarlos a la retaguardia a pie, en pequeños grupos de 200 personas. Dice: se escaparán, dice. No se escaparán. Hay que encargar de la vigilancia a los campesinos. Estos probablemente serán más seguros que el personal de la cárcel, muy sobornable. Dice: si escapa una parte, que se vaya al diablo, se la podrá atrapar más tarde. Y luego dice: todo menos entregar a Franco estos cuadros. Todos los que puedan ser enviados, 2.000, 1.000, 500, todo será para bien. Enviarles por etapa hasta Valencia. Dice, bueno, y sigue hablando, y bueno, pues aquí vemos cómo la diferencia entre, diríamos, entre los republicanos y los fascistas, de una forma muy clara, y además pidiendo prácticamente la eliminación de muchos de ellos, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurrió? Cuando Mikhail Koltsov regresó a Moscú, Stalin parecía haber cambiado de actitud hacia él, de ser su periodista favorito. Tuvo una entrevista con él y con los amigos de Stalin, los compañeros de Stalin, y él salió muy con una sensación muy desagradable, ¿no? A pesar de que le homenajeó en público, Stalin ordenó detenerle para acabar siendo fusilado por Koltsov el 2 de febrero de 1940. Entonces, durante 50 años, hasta que Boris Yeltsin permitió el acceso a los archivos de la KGB, el caso Koltsov había sido un misterio. Vitaly Stalinsky, que ha trabajado con los archivos precisamente del Servicio Secreto Soviético, descubrió qué había ocurrido y lo publicó. Aquí tienen el libro, son 3 libros, uno de ellos es Denuncia contra Sócrates, nuevos descubrimientos en los archivos literarios de la KGB. Pues bien, en la página 445 cuenta el final de la entrevista que tuvo con Stalin, ¿no? Con su grupo. Dice: sirvo a la Unión Soviética, camarada Stalin. Koltsov se dirigió a la puerta, pero Stalin le volvió a llamar para hacerle una pregunta un tanto inquietante. ¿Tiene usted un revólver, camarada Koltsov? Sí, camarada Stalin.
pero no tiene la intención de dispararse una bala en la cabeza, ¿verdad? Dice, por supuesto que no, respondió Koltsov atónito. Jamás se me ha pasado por la cabeza. Perfecto, pero que muy bien. De nuevo gracias, camarada Koltsov. Adiós, don Miguel, porque don Miguel era el nombre, el seudónimo que empleaba él en España, ¿no? Entonces, en el retrato a su hermano, Koltsov añadió, el hermano ha vivido hasta los 107 años, el hermano de Koltsov. Y yo le he visto en un documental donde dice él, yo desde luego no sé qué atenerme con Stalin, porque me podía haber acusado de lo mismo que a mi hermano, sin embargo a mí me perdonó la vida. ¿Por qué? Porque era el dibujante favorito de Stalin, el autor de tiras cómicas favorito de Stalin. Dice, le cuenta a su hermano, ¿sabes lo que leí con toda claridad en los ojos del maestro cuando me seguía con la mirada? Pude leer, es demasiado espabilado este Koltsov. Entonces, ¿cómo se explica este trato tan frío que Stalin dispensa a su antiguo favorito y hombre de confianza? Hoy sabemos que André Martí, el jefe político de las brigadas internacionales en España, denunció a Koltsov y llamó la atención de Stalin sobre serias circunstancias que rayan en el delito. Koltsov ha entrado en contacto con trotskistas, lo cual no es de extrañar si se tiene en cuenta la antigua simpatía de Koltsov por Trotsky. Y además, la llamada esposa civil de Koltsov, María Osten, es agente de los servicios de inteligencia alemanes. Aquí está la sentencia de Koltsov. ¿Por qué? Porque él distinguía entre republicanos y fascistas. Pero es que Martí todavía distinguía algo que molestaba mucho más. O sea, Stalin para él era mucho más grave que los fascistas, los trotskistas. Y entonces al hacerle a Koltsov trotskista, ya tenía la sentencia encima, ¿no? Pero resulta que tanto Stalin como Koltsov como Martí tienen las características del dogmatismo, que son las barreras muy pronunciadas, ¿no?, entre el sistema de creencias y el sistema de no creencias. Bien, pues lo que son las paradojas de la historia. También durante 50 años había dos versiones sobre las matanzas de las fosas de Katyn. Mikhail Gorbachev permitió difundir los documentos que dieron origen, ahí que se veían los documentos que dieron origen al exterminio de más de 25.700 militares polacos. Es decir, por el pacto Molotov-Ribbentrop, Stalin y Hitler se dividieron Polonia, ¿no? Bueno, pues en la parte que cayó bajo dominio ruso, los rusos se encontraron allí con 25.700 militares polacos y decidieron exterminarlos. La paradoja de esta situación es que los argumentos de la Beria, planificador intelectual de la masacre, eran muy parecidos a los que había utilizado Mikhail Koltsov en España. Koltsov había sido fusilado cuando Beria tenía el poder de la policía política soviética, el NKVD, pues sencillamente para que se vea cómo el dogmatismo, dentro de las paradojas que tiene, fundamentalmente se basa en las barreras tan pronunciadas que hay entre el sistema de creencias y no creencias. Bien, en este libro, Operaciones Especiales de Pavel Sudoplatov y Anatoly Sudoplatov, con la colaboración de Gerold y Leona Schechter, pues en el apéndice, Pavel Sudoplatov muestra la orden de o sea, la carta que dirigió Beria a Stalin el 5 de marzo de 1940, un mes después de haber sido fusilado Koltsov. ¡Qué paradojas! Bueno, pues aquí dice: al camarada Stalin, gran cantidad de exoficiales del ejército polaco, exfuncionarios de la policía y de los servicios de información polacos, afiliados a los partidos nacionalistas y contrarrevolucionarios polacos, miembros de las organizaciones de la resistencia contrarrevolucionaria que han quedado al descubierto, fugitivos y otros, en su totalidad enemigos jurados de la autoridad soviética y llenos de odio hacia el sistema soviético, están actualmente retenidos en campos de prisioneros de guerra del NKVD, de la URSS, y en cárceles de las zonas occidentales de Ucrania y Belarus, de Bielorrusia, ¿no? Bueno, pues él sigue hablando, cuantifica los prisioneros, los va además distinguiendo: generales, coroneles y tenientes coroneles 295, mayores y capitanes 2080,
o teniente, subteniente, los va especificando. Sí, pero al final, ¿qué es lo que pasa? Pues al final lo que propone a Stalin es que se les ejecute sin dar más circunstancias, sin además derecho de apelación, y dice la vista de los casos debería realizarse sin llamar a declarar a los detenidos y sin presentar acusaciones. Y las declaraciones referentes a las conclusiones de la investigación y el veredicto final, es decir, el fusilamiento y el tiro en la nuca, debe hacerse como sigue. Para las personas retenidas en campos de prisioneros de guerra en forma de certificados expedidos por la Administración de los Asuntos de los Prisioneros de Guerra del NKVD de la URSS. Y para los detenidos en forma de certificados expedidos por el NKVD de las repúblicas socialistas de Ucrania y Bielorrusia. Y los casos deben ser vistos y los veredictos dictados por un tribunal de 3 miembros formados por los camaradas Merkulov, Kabulov y Bastan. Bueno, pues aquí han tardado 50 años, incluso habiendo, como luego ya los soviéticos, los nacionalsocialistas se apoderaron de esta zona de Katyn, descubrieron las fosas y mostraron que esto había sido un exterminio de los soviéticos, o sea que los soviéticos habían realizado un exterminio. Pero luego, cuando ya avanzaron y los soviéticos, ya echaron la culpa a los nazis, ¿no? Y han tenido que pasar 50 años hasta que se viera la verdad. Finalmente, el tercer caso sería como práctica para el dogmatismo. En 1964 Santiago Carrillo logró que expulsasen del Partido Comunista a Jorge Semprún y Fernando Claudín porque mantenían diferencias con el MI oficial. 1964, que ya son, es decir, han pasado cerca de 50 años, pero son bastantes años después del final de la Guerra Civil Española, ¿no? 25 años. Entonces, Felipe Nieto ha documentado y narrado todo el proceso que deja al descubierto las características de los comportamientos dogmáticos de Santiago Carrillo y de quienes le apoyaron. Y aquí tenemos el libro La aventura comunista de Jorge Semprún, exilio, clandestinidad y ruptura, y ahí se puede ver también esto para practicar con el dogmatismo. Bien, hemos visto el autoritarismo, el dogmatismo, ahora vamos ya con la mente abierta, la open mind, ¿no? Que decía Milton Rockes en su mismo libro. Entonces, ¿qué características tiene la mente abierta? Pues, en primer lugar, gran permeabilidad de las barreras psicológicas entre el sistema de creencias y el sistema de no creencias. Es decir, la mente abierta admite información conflictiva, incluso le gusta admitirla en determinados momentos, ¿no? De manera que en los partidos políticos la paradoja es que hay veces que se entienden mejor un personaje de un partido político con otro de la oposición, diríamos en privado, ¿no? E intercambian ideas mucho más que en público, que no tiene esa libertad para expresarse en confianza, porque verían como una debilidad, ¿no? Y además, hay gran comunicación dentro y entre los sistemas de creencia y no creencia. Es decir, las personas con mente abierta saben cuestionarse sus propias decisiones, sus propias opiniones, y llega un momento que no tienen inconveniente en cambiarlas, ¿no? Y además saben ver matices y discriminar estímulos. No juzgan a las personas únicamente por su posición económica, por su nivel cultural, por su posición ideológica, no, sino en cuanto a personas. No en lo que coinciden con otras personas, sino en lo que tienen de único, por así decirlo, las ven psicológicamente, no sociológicamente. Además, lo característico de las mentes abiertas es que al ser creativas ven el mundo de forma muy positiva, de manera que no se fijan únicamente, como ya explicaré al hablar de la imagen de los candidatos en política, en las propiedades estructurales, en las imágenes, no. Se fijan en las propiedades funcionales, en los conceptos, para qué sirven esas cosas, cuál es su significado, etc. Por otra parte, confían mucho más en el poder de la información que en el poder, diríamos, de obligar, que en el poder de la autoridad. Y a la autoridad les vale si les sirve para, diríamos, como fuente de información. Ahora, como fuente para obligar a determinadas cuestiones, eso diríamos, no lo admiten. Y luego, por otra parte, son hasta cierto punto disidentes, se atreven a ser disidentes, es decir,
se alejan de las indicaciones de la autoridad en determinados momentos. Y finalmente están abiertos al pasado, al presente y al futuro. Ellos van buscando lo positivo de cada tiempo, ¿no? Bien, pues para hacer una práctica sobre la mente abierta, yo recomiendo Hotel Ruanda. Hotel Ruanda, una película que me parece muy, muy extraordinaria, ¿no? Que es sobre el exterminio de los Hutus sobre los Tutsis en 1994, en Ruanda. Además, esta película vale para ilustrar el mito de la cultura, para ilustrar el dogmatismo y la mente abierta. Yo me voy a centrar en la mente abierta, pero bueno, se puede utilizar también para ilustrar los otros estilos, ¿no? Durante prácticamente toda la película, el gerente del hotel de las Mil Colinas, Paul Rusesabagina, muestra características de la mente abierta. Y entonces voy a ofrecer varios momentos para fundamentar mis observaciones, ¿no? En el minuto 7, pues resulta que el Paul Rusesabagina, el gerente de este hotel de las Mil Colinas, viaja al aeropuerto de Kilgally para recoger cajas de puros y una caja de langostas, ¿no? Y lleva con él, pues el chofer es Tutsi, mientras que él es Hutu, ¿no? Bueno, y entonces durante el camino le va comentando al chofer lo bueno que son los coibas para que determinadas personas se sientan importantes y vean que tienen clase, porque si les das dinero añades un poco más de dinero, pero si les das coibas les das clase, estilo, ¿no? Y esto le va a servir a él mucho, es decir, durante toda la historia se va a fijar en lo positivo de las cosas, en los usos que tienen las cosas, en la utilidad. Entonces, luego después marchan hacia un almacén, porque claro, tienen que abastecerse de artículos para el hotel, ¿no? Y van a buscar cervezas, whisky, etc. Ahora bien, el jefe del almacén, que se llama Rutagunda, pues resulta que es una persona totalmente obsesionada con el poder Hutu. Incluso le da una bandera del poder Hutu. Dice que va a ser un gran negocio dedicarse, pero sin embargo, Paul Rusesabagina se mantiene aparte y dice: es que estoy muy ocupado con las cosas del hotel, no puedo ir a la manifestación, etcétera. Acepta por una parte la bandera, pero por otra parte no se compromete, ¿eh? Y hay un momento determinado en que por un fallo se abre uno de los empleados, deja caer o se le escapa una caja y de ahí empiezan a salir cuchillos y machetes, y resulta que Paul Rusesabagina dice que se está preparando, diríamos, un exterminio, pero lo piensa, no lo ve. Bien, a continuación están marchando bueno, él por una parte admite que tiene que estar tratando con Rutagunda porque si no su hotel se caería, no tendría los artículos, pero por otra parte no se compromete a las cuestiones políticas, ¿no? Luego él sabe discriminar y sabe ver estímulos y no se compromete como si fuera una persona dogmática, ¿no? Cuando vuelven por las calles de Kilgally hay una gran manifestación y resulta que unos descubren que el chofer es Hutu y empiezan, bueno, amenazantes, ¿no? Sin embargo, Paul Rusesabagina utiliza en ese momento la bandera del poder Hutu y entonces los calma. Luego también es una persona muy creativa, ¿no? Llegan al hotel y resulta que las langostas se han estropeado, ¿no? Entonces él dice, bueno, que se queden con las carcasas, los caparazones, los rellenen de picadillo, de carne, de mandioca, de pescado y que lo sirvan como langosta fresca con mandioca, ¿no? Luego él sabe aprovechar todas estas oportunidades, que es lo típico de la mente abierta, ¿no? Luego tiene una visión positiva y siempre con la fuerza del razonamiento. En minuto 26 hay una de las escenas más tremendas de la película, y es que se encuentra por segunda vez con un capitán Hutu y le recrimina que haya llevado en su furgoneta a traidores Hutus
a cucarachas, porque así los llaman, a los tutsis los llaman cucarachas. Esta película, verán ustedes que la empiezan a ver y está en blanco y negro, no se ve nada en la pantalla, solo se oye, como si se estuviera escuchando una radio, porque efectivamente es así, la radio de las 1000 colinas, y ahí dice: los tutsis son cucarachas, estén ustedes alertas, estos nos han hecho mucho daño, etcétera. Están preparando toda la matanza, ¿no? Bueno, entonces, en este minuto 26, Porrus Sabatina demuestra que tiene una mente abierta porque sabe negociar en unas condiciones totalmente desfavorables, y bajo la amenaza de que todos los que van ahí van a ser exterminados, y él sabe convertir a estas víctimas en algo positivo para este capitán tan tremendo, ¿no? ¿Y cómo? Pues sencillamente que le dan todo lo que tienen de valor, les va dando las pequeñas joyas, el poco dinero que tienen, pero él dice: no, esto solo sirve para una cucaracha. Entonces él le logra entregarle $1000 americanos. Dice: bueno, vale. Dice: pero todavía le puedo dar más si llegamos a mi hotel, ya verá cómo le voy a dar más francos y tal. Él no se fía, dice: pero bueno, al final consigue que el capitán vaya, llegan al hotel y le da 100.000 francos, y logra salvar a todos los que iban en la furgoneta. Y porque el que acompaña al capitán dice: vamos a coger el dinero y después ya volveremos a por ello, usted no se preocupe. En el minuto 39 vemos que los empleados hutus no quieren trabajar. Y entonces, claro, él lo que hace es ponerse en comunicación con el presidente de Sabena, que era la compañía responsable del hotel, y hacerle ver que no hay por qué cerrar el hotel, sino que se puede seguir manteniendo, porque entonces los clientes no se van a fiar de Sabena, y que están a las puertas de la ONU, y que es un oasis de paz el hotel, etcétera, y logra convencer al director del hotel, no solamente para los últimos fines de sus acciones, es decir, ellos no son idealistas, si tienen que cortar, pues cortan en un momento determinado. Ahora bien, estas personas suelen ser conservadoras y reformistas, pero, por ejemplo, Stalin, que también era bastante maquiavélico, podemos decir que era una persona muy conservadora, en el sentido de que, por una parte, reformista, él eliminaba todos los que formaban el Politburó con Lenin, ¿no? Trotsky, Tomsky, Kamenev, Zinoviev, Bukharin, es que eliminó todos, ¿no? Pero precisamente él se negaba a hacer la revolución en todos los países, no, en la Unión Soviética, y cuidado. Y además, él, muy conservador en este caso, ¿no? Y que incluso conservaba, por así decirlo, imitaba los planes quinquenales que tomó de los prusianos, ¿no? Del ejército prusiano. Y una vez que la revolución tiende a institucionalizarse, toman el mando de la misma ellos, los maquiavélicos, toman los mandos de la organización. Ahora, hay un buen número de películas y series en los que las protagonistas son maquiavélicos. Sin embargo, yo recomiendo la serie inglesa de 3 capítulos titulado House of Cards, Castillos de Naipes. El autor de la novela original es Michael Dobbs, que era un político conservador muy inteligente. Luego, los otros dos capítulos también se pueden adquirir, ¿no? Se pueden adquirir comercialmente, pero yo pienso que tienen bastante menos interés. Yo distingo también, yo resalto la adaptación que hizo Andrew Davis, el guionista, de estos 3 capítulos, ¿no? Y sobre todo la interpretación de Jan Richardson, ¿no? Este Jan Richardson, que luego lo mostraré, voy a adelantarme. Aquí lo tienen ustedes. Este es el actor. Fue tan extraordinaria su interpretación que en las otras novelas Michael Dobbs, el autor, estuvo pensando en él precisamente cuando las escribía, ¿no? O sea, las escribió, por así decirlo, para él. Sobre todo interesa el primer episodio, muestra cómo el jefe de disciplina del Partido Conservador, que se llama Francis Urquhart, al no recibir su nombramiento como ministro, planifica llegar a ser él mismo primer ministro, y además lo planifica con su mujer.
que es tan maquiavélica como él, o más. Al final, en el tercer capítulo, vemos que era más maquiavélica todavía que él. Entonces él va filtrando a una periodista que se llama Mati Storin información perjudicial para el primer ministro y para el partido conservador. Francis Urquhart es capaz de suplantar la personalidad del hermano del primer ministro para abrir la cuenta en un banco. Es decir, se atreve, los maquiavélicos, con esa frialdad que les caracteriza, somete a chantaje al director de publicidad del partido, aprovechándose de que este consume heroína. Es decir, no le denuncia al partido, pero a cambio tiene que serle enteramente fiel en operaciones sucias, ¿no? Ahora, cuando al final de este episodio este director de publicidad quiere sublevarse, Francis Urquhart es capaz, en su casa de campo, de, aprovechando, primero le hace que beba y después toma la heroína que tiene, la mezcla con estricnina y resulta que cuando este para en un motel de carretera, en una gasolinera, pues resulta que, claro, se inyecta y muere, ¿no? Y finalmente, cuando Mati Storin le cerca con sus preguntas, no duda, Francis Urquhart no duda en lanzarla al vacío desde una terraza del Parlamento. Bueno, pues House of Cards, al cabo de 20 años, se ha convertido en una serie norteamericana que ya va por la tercera temporada, y se ha convertido en una serie también de éxito, pero pienso que es mucho más importante para ilustrar qué es el maquiavelismo, precisamente, y aquí tan condensadas como están las características de la mente maquiavélica, precisamente en Castillo de Naipes, en esta serie inglesa de 3 capítulos. Y muchas gracias por su atención.